bienvenido, pasa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla, a esta conversación, a esta plática, como ustedes quieran, en esta tarde tan agradable, en esta tarde dominical. Y esta tarde vamos a hablar con Vicente Botín. Bienvenido, querido Vicente. Gracias, Federico. Vicente es uno de los mitos nuestros, porque es un amigo, es un compañero, es un maestro y además es pariente mío, nadie es perfecto, lo digo por él. Vicente, que tú eres consciente y bueno, ya te digo que tratamos siempre por protocolo de usted, pero bueno, en este caso eres amigo, pero sobre todo compañero y mito, porque eres un mito y falsas modestias no. Eres consciente de que eres un mito en la televisión, uno de los mitos de la televisión. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que los mitos son héroes y los héroes están muertos, cuanto más muertos. Bueno, una figura señera, ¿no? Vale, o sea, una hombre, llevo muchos señera. años en la profesión, pero yo no me consideraría un mito es otra cosa, un mito es una figura importante, proteica, y yo soy un periodista que lleva muchos años en la profesión, que he hecho muchas cosas, pero no me considero para nada un mito, ¿no? Pues no sé, los nombres como Manuel Alcalá, bueno, como el mismo Enrique Meneses, como Federico Volpini, en fin, son nombres que ahí están. Hombre, son personas que tienen que ver con la historia del Vicente periodismo, Botín, claro, y de la televisión, que han recorrido el mundo, que han hecho reportajes, que se han jugado la vida en algunas ocasiones. Y bueno, ahí está su legado, pero yo insisto, yo soy un periodista nada más. Oye, Vicente, ¿cómo se entraba? ¿Cómo entrabas tú? ¿Cómo entraste en televisión? Pues mira, yo trabajé muchos años en una publicación que se llamaba la revista SP, que tenía una edición para América Latina. Entré estando en prácticas en la escuela de periodismo, antes había una escuela, antes de la facultad, antes de la universidad. Y a mí siempre me gustó mucho América Latina, por eso aquella revista, digamos, que me puso en contacto con el mundo latinoamericano, y a la vez me gustaba mucho el cine. Yo participé con algunos amigos en algunos cortometrajes y vi la posibilidad, cuando la revista había alcanzado ya una cota, una situación en la que ya me venía corta y quería hacer otras cosas, vi la posibilidad de entrar en televisión y entré en Televisión Española, primero en los telediarios, y luego poco a poco fui aprendiendo, porque es un oficio en el que vas aprendiendo todos los días, hasta que terminé en Informe Semanal y finalmente en Portada. Y de ahí di el salto a dirigir programas para América Latina y después como corresponsal en América Latina. A mí con Vicente me pasa cosas verdaderamente curiosas, porque él hablaba de la revista SP, dirigida por Rodrigo Royo. Yo fui compañero, además es tocayo mío, de su hijo, de Federico Royo, en la facultad, desde mi promoción. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no sabías tú? Rodrigo era, no lo sabía. Rodrigo para mí fue un maestro, sí. Fue una persona muy entrañable. Nos acogió a un grupo de periodistas jóvenes. Estábamos en el fondo de la redacción, en lo que llamábamos la cochera, y yo, digamos, que aprendí a escribir con Rodrigo Royo, porque no era escribir como se escribía habitualmente, era lo que se llamó el nuevo periodismo, que en España nunca se llamó nuevo periodismo, pero era una forma distinta de contar las cosas, más dramatizábamos, contábamos una historia, no decíamos en el día de ayer cautivo y desarmado el ejército, no, contábamos las cosas realmente de una manera un poco diferente, ¿no? Bueno, pues yo fui compañero de su hijo, de Federico Royo. Además, fíjate, tiene una cosa, me estoy acordando, tú que también conoces muy bien toda esta zona, tiene un reportaje magnífico, Rodrigo Royo, sobre que estaba Fidel Castro por ahí, por cierto, el Bogotazo. Él estuvo en el 48. En el 48, donde mataron a Jorge Eliezer Gaitán. El día de mi cumpleaños, el día 9 de abril, mataron a Eliezer Gaitán, y allí estuvo Fidel Castro. Tuvo que salir por piernas porque hubieran ido a por él, era ya un joven revolucionario. Y sí, Rodrigo realmente se casó con
con una colombiana, y Sí. para mí realmente fue un maestro, murió joven, es una pena. Luego dirigí un periódico, el diario SP también, y ya te digo, aprendí un poco el oficio de periodista gracias a Rodrigo Royo. Oye, cuéntame, Vicente, porque me hablabas de Informe Semanal y en portada, dos títulos pues también legendarios, ¿no?, de la televisión española, que para mí me parece mucho mejor que la de ahora. Pero bueno, decían, y es mejor que tú, nadie lo puede saber, que has estado en las entrañas, que diría José Martí, ¿no?, no digo de la bestia, pero en Del fin, monstruo. del monstruo, sí, que decía Martí. No, pero te cuento que, por ejemplo, que había mucha más libertad para hacer reportajes, hablabas de Informe Semanal y de portada, cuando se hablaba de temas de América, es decir, salía la gente del M19 o salía mucho más que si hablabais de España. Quiero decir, la libertad la teníais prácticamente abierta cuando habláis del tema de internacional, ¿no? Realmente yo nunca tuve ningún problema, yo nunca hice... Por eso te pregunto. Nunca hice información nacional en televisión española, siempre hice información internacional, viajé por todo el mundo, África, América, pero fundamentalmente por América Latina. Y nunca tuve ninguna dificultad para entrevistar a todo tipo de personas, incluido Fidel Castro, cuando lo entrevisté en el 25 aniversario de la Revolución. Nunca tuve ningún problema para entrevistar a gente de la dictadura de Pinochet en Chile, cuando estuve en Chile también. No tuve problemas para entrevistar a nadie, o sea, hice reportajes en aquella época con bastante libertad y nunca, francamente, no tuve nunca ningún problema. Oye, Vicente, vamos a ver, tú te vas en 1999 corresponsal de Televisión Española en Argentina. Bien. Argentina, que es un poco, bueno, es el centro, Buenos Aires, pero es el cono sur. Haces más de 100 reportajes. Yo algunos he visto, bastantes he visto, pero hay, por ejemplo, que es la típica pregunta y tópica pregunta, pero hay que hacerla. ¿Alguno que recuerdes por repercusión, porque a ti no sé, te emocionó, te contricionó? En fin, ¿hay alguna cosa que recuerdes? Es difícil porque, como tú bien dices, yo estuve de corresponsal en Buenos Aires, pero yo cubría todo el cono sur, todos los 6 países del cono sur, y me moví pues, por Chile, por Uruguay, Paraguay, Bolivia. Hay algunos que sí que recuerdo con mucho cariño. Por ejemplo, hay uno que hice cuando la crisis argentina, en el año 2000 me parece que fue, cuando cayó de la Rúa y hubo un caos tremendo en Argentina, se llamaba algo así como sobrevivir en Argentina. O sea, cómo la gente, la imaginación, que luego la descubrí en Cuba también, cómo la gente utilizaba la imaginación para poder sobrevivir en unas condiciones verdaderamente lamentables. Hice un reportaje, por ejemplo, sobre los cartoneros, cómo iban recogiendo cartones y vendiéndolo para poder comer, no para tener dinero, sino para poder comer. Dentro de ese reportaje había situaciones realmente anecdóticas y curiosas, como una carretera que se había inundado desde hacía meses, que nadie iba allí a dragarla, porque no había máquinas ni dinero para ponerlas en marcha, y los antiguos campesinos se habían convertido en pescadores. Construyeron barcas y en aquella carretera se convirtió en un lago y había peces y se dedicaban a pescar, ¿no? Yo creo, hice también algunos reportajes que realmente me sorprendieron y me gustaron mucho, porque tuve la posibilidad de contactar con la gente, con los indígenas de América Latina. Por ejemplo, hice un reportaje en Bolivia, en la región del Chapare, donde Evo Morales, el famoso Evo Morales, era el dirigente cocalero. Pero aquellos campesinos vivían de la coca, no de la cocaína, sino de la coca. Ellos tenían un eslogan que decían: la coca no es cocaína. Era una hoja que les compraban y ya lo que hacían con la hoja de coca en Colombia era otra cosa. Pero esa gente, cómo vivía, las condiciones de miseria, cómo habían sido antiguos mineros, habían cerrado las minas de estaño y habían ido a cultivar la coca. O sea, ese tipo de gente, hablar con personas en América Latina, a mí lo que me sorprendería, lo que más me sorprendió, lo que más me gustó, no fue entrevistar a grandes literatos, a grandes presidentes, a grandes intelectuales. Me sorprendió mucho más y me gustó más. También lo hice Vargas Llosa, en fin, mucha gente. Pero lo que más me llegó, y lo que todavía me sigue llegando, y me acuerdo por fotos que tengo, la gente sana, la gente del pueblo, los indígenas, los campesinos, que vivían muchas veces en condiciones lamentables, pero tenían un espíritu y una fuerza que, caray, te llegaba al corazón. En el 2005 vas a La Habana, y te voy a hacer lo primero para hablar de... Aquí están 2 libros magníficos de Vicente Botín, que están prácticamente agotados, pero bueno, todavía se puede conseguir, y si no, se los dejo yo. Y esta es la biografía, ahora hablaremos de ellos también, la biografía, yo creo que es la única biografía, no sé, que
que es la única biografía más completa y más exhaustiva de ese segundo que muchas veces ha sido primero, y que es Raúl, es el enigmático Raúl Castro. Para hacer un poco un titular, querido Vicente, vamos a ver lo mejor de Cuba y lo peor de Cuba, desde tu punto de vista. Lo mejor. Lo mejor de Cuba es la gente y el paisaje, el paisanaje y el paisaje. Los cubanos, los que se han quedado en Cuba, están soportando una situación desde hace más de un siglo, más de medio siglo, en unas condiciones tremendas. Yo siempre he dicho que el gran éxito, entre comillas, de Fidel Castro fue condenar a su pueblo a la supervivencia. Es decir, Fidel Castro se hizo la siguiente pregunta: si yo condeno a mi pueblo a la miseria y al hambre, no van a tener luego energía para pedir libertades y derechos humanos. Y eso es lo que hizo. O sea, los cubanos viven en una situación de verdadera miseria, en una ciudad, en La Habana, y en otras ciudades, pero en La Habana, destruida. Se están cayendo todos los días casas. Por ejemplo, aquí se ve uno de los grandes edificios, los grandes, que fue una maravilla, y está, bueno, se ve perfectamente, yo creo que lo coge Chisco, perfectamente, sí. Sí, sí, o sea, el cubano es una persona muy entrañable, muy simpático, pero muy triste también, ¿no? Muy triste también. O sea, esa imagen que se lleva el turista que va a Cuba, el cubano bullanguero, el cubano que se mueve, que baila, que canta, es verdad, pero por dentro, la procesión va por dentro. Tú sabes que Cuba tiene uno de los índices de suicidio más altos del mundo, sí. La gente está muy frustrada, pero a pesar de eso tratan de mantener la dignidad para comer, la dignidad para vivir, pero tienen que robar, y eso les está haciendo daño. O sea, ese pueblo cubano que es un pueblo noble y que es un pueblo sano, finalmente está siendo dañado por la situación en la que tiene que sobrevivir en el mercado negro para comprar alimentos. Te das cuenta que en Cuba hay dos monedas, el peso cubano y el peso convertible. Los cubanos cobran su salario en peso cubano, que no vale nada, es el equivalente como a 10, 12 euros, para establecer la comparación. Pero el peso convertible, que vale 25 veces más, en esa moneda están prácticamente todos los productos, los alimentos, la carne, la leche, los huevos. Ellos tienen una libreta subvencionada, pero esa libreta no les da para nada, tienen que comprar los alimentos subvencionados, pero no tienen los alimentos básicos, no lo tienen. Date cuenta, por ejemplo, si un salario medio cubano está en torno a los 12 euros y un litro de leche vale 3 euros, claro. ¿Qué tiene que hacer el cubano para tener leche para sus hijos? Robar. Entonces, para mí esa es la situación de Cuba. Es un pueblo sano, es un pueblo alegre, es un pueblo confiado, es un pueblo que espera que algún día cambie, pero es un pueblo el que está viviendo unas condiciones lamentables. Bueno, lo peor yo creo que lo has dicho ya, la dictadura. Está un poco mezclado. Lo peor es la dictadura, una dictadura casposa, una dictadura triste, una dictadura personalista, una dictadura donde los peores han copado puestos de poder, una dictadura donde no se permite la iniciativa privada, una dictadura donde no se respetan los derechos humanos, una dictadura que trata de blanquearse ahora, pero es imposible blanquearse. Han hecho un cambio en la Constitución, pero el Código Penal cubano tiene un artículo que es verdaderamente alucinante. Te castiga el crimen de pensamiento, como Orwell, como el libro de Orwell 1984. Hay un artículo del Código Penal que dice que el Estado castiga la especial proclividad que tiene una persona para cometer un delito. Es el crimen de la mente, el crimental que decía Orwell en su libro 1984. Sí. Es un sistema que no tiene solución, que había que derribarlo y que los cubanos tenían que construir entre ellos un sistema democrático, porque eso no da mucho más de sí. Cuando mueran los viejos tiburones, cuando muera Raúl, cuando mueran los viejos revolucionarios de la Sierra Maestra, eso tiene que cambiar. No te olvides a Ramirito, ¿eh? Ramiro Valdés es un personaje patibulario, sí. Diría yo, es el que fundó los que creó los servicios secretos y es lo que mejor funciona en Cuba. Igual que en la Alemania llamada democrática, en la Alemania comunista funcionaba la Stasi, aquí la seguridad del Estado es la que mejor funciona. Oye, este primer libro yo pienso porque es magnífico y hay detalles, bueno, y hay cosas realmente prodigiosas y además, lo hemos comentado antes, que sacabas la carta de despedida, por decirlo de alguna manera, antes de ir a la cárcel de V. Matos. Pero yo creo, te pregunto, que lo haces casi clandestinamente, ¿no? Porque es un libro que lo hacías por la noche y tal, porque es un libro, es una bomba de relojería contra el castrismo. Yo no he leído una cosa tan bien escrita
no te voy a pedir nada, tranquilo. También escrita, tan contundente, desde el punto de vista histórico es perfecto, y además, insisto, es una bomba de relojería. Esto, yo no soy castrista, pero si lo hubiera sido alguna vez, bueno, sí lo fuimos, bueno, vamos a dejarlo. Si lo hubiera sido, bueno, con esto, bueno, sí, es un libro... me iba de penitente, ¿no? Es un libro, yo he sufrido mucho con este libro, y mi mujer también, porque yo dormía con el libro, lo ponía entre medio, casi entre mi mujer y yo, ¿no? Nos verá tu mujer Sol. Ella tuvo celos de ese libro. ¿Nos verá Sol la entrevista? ¿Nos verá Sol o no? Sí, bueno, un saludo también. No, yo digo en plan de broma, que es un libro que dormíamos sí. los dos con él. Yo lo escribí con mucha ayuda, mi mujer me ayudó muchísimo en todo, fue un apoyo fundamental, gracias a ella. Bueno, que Sol Vallejo también es periodista. Ella es periodista, claro, magnífica periodista también. En Cuba, ella fue corresponsal de la COPE, precisamente, en Argentina, durante toda la crisis. Y gracias a ella yo pude escribir este libro en las condiciones en las que lo escribí, ¿no? Es verdad que yo lo escribí a escondidas, con un pendrive codificado. Yo fui a una empresa que trabajaba para el CNI español y me pusieron en contacto con ellos y pude codificarlo para evitar que me lo robaran. Y siempre iba con él en el bolsillo y lo iba escribiendo poco a poco, y cada vez que venía algún amigo, algún familiar a Cuba, yo le daba lo que había escrito para que se lo llevara a Madrid. Yo tenía mucho miedo porque hay otros periodistas que les cazaron escribiendo un libro y les metieron en la cárcel, ¿no? Entonces a mí me dio mucho miedo. Yo tuve mucha suerte en escribir este libro. ¿Por qué? Porque yo no quería hacer un panfleto. Hay muchos panfletos muy ideológicos contra Cuba. Yo quería hacer un libro frío y objetivo contando lo que estaba pasando en Cuba. ¿Cómo lo hice? Yo coincidí cuando yo llegué a Cuba en que había una etapa, sobre todo en uno de los diarios cubanos, en el Juventud Rebelde, en que daban información sobre las cosas que iban mal en Cuba, algunas de las cosas que iban mal, con la coletilla de, pero bueno, el comandante ya lo sabe y esto lo va a arreglar. Entonces yo utilizaba esos datos y luego los puse en el libro. Por lo tanto, es un libro que ellos no pudieron nunca cuestionar ni nunca decir que era falso, porque eran datos, que la mayoría de los datos son oficiales. Pero es un libro peligroso porque es un libro que no tiene adjetivos, es un libro que no es un panfleto y es un libro que desnuda la revolución cubana. Se llaman Los funerales de Castro, más son los funerales por una revolución de una persona que prometió la luna y ha dejado tras de sí un paisaje lunar. Luego tienes el libro este que es la gran biografía de Raúl Castro, la única además, y completísima, y también con datos inéditos, con cosas, rumores también de calles, cosas que se han dicho, que bueno, que también es una obra impresionante. Además tiene el título, yo siempre te lo he comentado, que me hacía mucha gracia, es La pulga que cabalgó al tigre, que es como una frase, es como un proverbio chino que dice que claro. Si subes a un tigre, nunca te puedes bajar porque puedes cabalgar con el tigre, pero en el momento que te bajes, el tigre te va a devorar, ¿no? Yo hice una metáfora con Raúl, que se subió al lomo de su hermano, que era el tigre, y viajó toda su vida a lomos de él para evitar que lo devorara, ¿no? Ese libro yo creo que toca un tema que es muy importante, que se ha tocado muy poco, que es la rivalidad, la enemistad, el amor y el odio entre los dos hermanos. Fidel Castro era Dios y Raúl era un hombrecillo, era un comunista, era comunista de verdad, porque Fidel no era comunista, Fidel era fidelista. Entonces Raúlito siempre ha estado detrás de Fidel, intentando dar un sentido al caos. Fidel es caótico. Fidel un día iba por un sitio, decía aquí hay que hacer una carretera, sacaba el dinero que iba para la escuela de no sé dónde y hacía la carretera. Fidel decía que había que hacer vacas lecheras con las ganaderas y mataba a las lecheras y a las ganaderas. Fidel decía que había que sembrar café en La Habana, quitaba todos los cultivos de La Habana, sembraba café, se fastidiaba el café y La Habana se quedaba sin cultivos, la provincia de La Habana, ¿no? Era un hombre caótico, no tenía una ideología, no tenía más que la necesidad de perdurar, de durar en el tiempo, ¿no? Mientras que Raúl era comunista. Raúl quiso poner una estructura comunista, una constitución comunista como la Unión Soviética en Cuba, un gobierno al estilo comunista, y eso lo consiguió, pero Fidel lo que hizo fue crear estructuras paralelas de poder para torpedear todo ese sistema que había creado su hermano. Entonces el libro trata de esa confrontación permanente entre los dos hermanos, que terminó con el hígado de Raúl Castro, porque Raúl terminaba siempre muy enfadado con su hermano, que le despreciaba, y se iba a la sierra donde estuvo, a la Sierra Cristal, donde hizo la revolución, a beber whisky. Y ahí ha terminado con el hígado bastante dañado. No, le ha durado, ¿eh? Pero le ha durado, porque los hermanos son muy longevos. Y eso ¿no? de que dicen que no era hijo de
Bueno, esas Porque, cosas... porque si no se parece a ninguno, porque Ramón es igual que Fidel, Juanita, el sí, que yo conocí en Miami, es muy aspecto, muy Castro, y este, bueno, puede ser un... Bueno, decían que era un hijo chinito, de un guardabosques que había sí, en la zona de donde vivieron un ellos, jardinero, me en dijeron a mí, Milán, pero bueno. que le llamaban el Sí, chino, pero sí. bueno, esas cosas, a mí no me gusta entrar ahí, Sí, no, porque no, es un... prefiero juzgar su obra. Sí, porque y su... parecemos que vamos en una emisora de Miami, no es el caso. Oye, ¿qué te iba a decir, querido Vicente? La situación española, así como titula, la situación española se empieza a parecer peligrosamente a Cuba, no a Cuba, pero bueno, Venezuela, en fin. No, para nada, no. España es una democracia consolidada, donde funcionan perfectamente los tres poderes. ¿No ves ningún signo Vamos a ver, puede haber... tropical, por decirlo suavemente? Tenemos un gobierno de coalición en este momento en que sí. hay dos grupos claramente diferenciados. Sí. Hay un Partido Socialista Obrero Español que hasta ahora, a pesar de las veleidades del señor Sánchez, hasta ahora ha sido un partido de Estado, ha gobernado durante muchos años en este país y ha sido uno de los artífices de la Constitución, y está gobernando en coalición por necesidades de supervivencia del señor Sánchez, con un partido que es bolivariano, que es venezolano, que tiene vínculos con Venezuela y quizás también con Irán. Entonces, digamos que el peligro puede ser hasta dónde Pedro Sánchez y el Partido Socialista van a permitir que este apéndice del gobierno pueda influir en determinadas cuestiones, pero yo creo que la democracia española está muy consolidada, afortunadamente, que la división de poderes funciona, y yo no creo que lleguemos a ser una Venezuela en absoluto. Oye, Vicente, fíjate, cuando dicen el concepto bolivariano, a mí me molesta mucho, porque si hay un aristócrata y hay un hombre que se subleva contra España porque no le correspondía, no le dan el marquesado de Toro que le correspondía, porque era un mantuano, era de las grandes familias criollas, es Bolívar, bueno, quería ser hasta emperador, quiero decir que si vamos, se le dan el título, está luchando. Se han apropiado, con Boves, se han apropiado de la espada de Bolívar, como el M-19, me parece que secuestró en Colombia la espada. Era nacionalista, no era pero comunista. El nacionalismo tiene muchas caras. Bueno, acuérdate que era seguidor de Rojas Pinilla, que era suscriptor de Fuerza Nueva. Claro, por supuesto. Y amigo de Franco. El nacionalismo es como el peronismo. O sea, el peronismo tiene... ¿Cuántas caras tiene el peronismo? Son de derecha, son de izquierda, son de centro. ¿Cuál es el peronismo de verdad, no? Entonces, bueno, pues sí, Chávez ha buscado un padrino, que es Bolívar, y gracias a eso ha construido un... También Fidel Castro sacó a un gran poeta como es José Martí, y lo puso como el padre de la Revolución cubana. Es mentira, Martí no hubiera estado nunca a favor de una revolución como la de Fidel Castro. Martí quería una independencia de Cuba y luchó por ella y murió por ella. Pero nunca hubiera aceptado una revolución ni un país en manos de una dictadura casposa, insisto, como la de Fidel Castro. Fíjate lo que dices, es verdad, lo que dices del peronismo, porque estaba desde la Tacuara, que es la derecha falangista, nacionalista, y luego estaban los montoneros. Oye, una cosa, tú estás en Santander ahora, ¿no, Vicente? Yo vivo ahora en Santander. Háblame un poco de, pues eso, bueno, hemos hablado de Sol, pero háblame un poco de tu familia, tus aficiones, tus amigos, en fin, ese tipo de cosas. ¿Qué haces por aquí ahora? Bueno, realmente estoy casi recién llegado, o sea que hemos vivido, muy poco, viví toda la vida en Madrid. Mi padre era burgalés, mi madre era santanderina, toda mi familia es de Santander, tenemos muchos vínculos con Santander. Y estamos muy contentos. Yo estaba ya muy cansado de vivir en una gran ciudad como Madrid. Vivíamos en una urbanización de las afueras de Madrid y teníamos que utilizar el coche siempre y ya estaba un poco cansado, y quise venir a una ciudad donde, bueno, están mis ancestros, y realmente, bueno, pues estamos muy cómodos, una ciudad muy bonita, muy agradable. Los santanderinos son una gente muy, muy amable, me habéis recibido muy bien, incluso los que no sois familiar mío, y realmente estamos muy contentos, una ciudad que me encanta, apasionante. ¿Qué haces, querida? Pasear, vivir, moverme, tomar el vermú y las rabas santanderinas. Tienes una obsesión con las rabas, tú, santanderinas, siempre estás hablando de las rabas. Digo, cuando estabas fuera en Madrid, oye, Federico, las rabas, los bocates. Aunque sí, hombre, que sí. Es como si vas a Burgos y te digo que te invito a un lechazo y a una morcilla. O sea, Santander es el paisaje, el paisanaje y la gastronomía. Y luego, una de las cosas que he visto... no voy a decir dónde, pero vives en una zona muy bonita. Vivimos en el frente de la estación marítima, sí. Yo no quería decirlo, ya lo dices tú. No, pero una zona muy bonita, con un paisaje estupendo. Y luego una de las cosas que me atrae... El nombre del gran dramaturgo. Se llama la calle, ¿no? No, la calle sí, bueno, es la calle... Bueno, vamos a hablar de calles ahora. Venga, déjalo. Pero dramaturgo, bueno, escritor era mi
Mi abuelo, Ricardo Botín y Sánchez de Porrúa, era primo carnal de José María de Pereda y Sánchez de Porrúa. Claro. O sea que... Lo sé. Porque una de las cosas que más me atraen de Santander es la vida cultural. Mi madre me hablaba de que Concha Espina iba a su casa porque tenía mucha vinculación con la intelectualidad de la época, gracias a mi abuelo, que era primo de Pereda. Y yo ahora en Santander estoy encantado de las librerías que hay, de los cines que hay, de la filmoteca, de la vida cultural que hay, musical, sobre todo en el Palacio de Festivales. No echo de menos Madrid, o sea, Madrid es verdad que es una ciudad más grande, que hay más teatros, que hay más cines, que hay más de todo, pero a mí me ha sorprendido gratamente la vida cultural que hay en Santander. Eso se lo dirá usted a todos. No, es verdad. O sea, yo voy ahora a la librería HIP, donde presenté uno de mis libros hace tiempo. Voy a estudio. Lo recuerdo, estaba yo con gran éxito. Claro, o sea, que no es que quiera, digamos, hacerme perdonar ni celebrar nada de Santander, pero me podía venir a vivir a otro sitio y me he venido a Santander por muchas razones, entre ellas te acabo de dar las más importantes. Oye, vamos a terminar, porque es una conversación, pues ya te digo, un poco pues, en casa, muy tranquilos y así, una tarde de domingo. Oye, ¿y tienes alguna? Yo supongo que sí. ¿Tienes algún proyecto, que es lo que siempre se dice allí en Pues mira, yo tenía un proyecto, pero no puedo llevarlo a cabo porque tengo 2 libros, Los funerales de Castro y la biografía de Raúl Castro, y me hubiera gustado escribir un tercer... Te los pongo otra vez así, bueno, no te quejes, Ari, te los pongo otra vez Muy así. bien. A ver, Chisco, aquí estamos. A ver, me hubiera gustado escribir un tercer libro sobre la Cuba después de Fidel, que es la misma, pero la Cuba después de Fidel. Estos ruidos, el G2, ya tenemos aquí el G2 cubano. Como dicen los cubanos, sí, la técnica. Ya nos han puesto los micrófonos. La técnica, ya están colocando los micrófonos. ¿Has visto qué ruidos hay? Mira. Sí. Mira. Tú sabes que yo no podía hablar con ningún cubano, ni siquiera en mi casa ni en la casa de ellos, porque decían, hay técnica. Pues mira, ya lo están colocando aquí también. Vamos a la calle, ¿no? Nos vas a liar, ¿eh? Así que... No, te contaba que me hubiera gustado hacer un tercer libro. Sí. Pero desgraciadamente no puedo ir a Cuba porque el antiguo embajador, el anterior a este, que me podía garantizar la entrada en Cuba, y le pregunté, ¿y tú me garantizarías la salida? Y me dijo, hombre, no lo sé. ¿Sí te dijo? Sí, porque me pueden meter en la cárcel. Este libro no les gustó nada a los cubanos. No, eso ya lo sé, yo he hablado con gente de la nomenclatura. De la nomenclatura. Y me han dicho, joder, ¿cómo se nota? Sí. Amigo tuyo, claro, amigo tuyo. Digo, amigo mío y pariente, no, si sois todos iguales y tal. Bien. La última pregunta, mi querido Vicente Botín. Oye, ¿qué consejo, así muy rápido, harías, que es también muy tópica hacerla, pero te lo voy a hacer, que a todos estos chicos que están estudiando, algunos están de prácticas por aquí y tal, pues eso, corresponsal de guerra, tal, pues eso de ir fuera, en fin, las aventuras y tal, ¿qué consejo le darías a todos esos periodistas que piensan en nombres de países lejanos? Que lean todo, que lean muchos libros, que lean y que vivan y que viajen. Pero sobre todo, y que escriban mucho leyendo, que tengan un lenguaje que hoy día yo veo que se ha perdido mucho, que sean independientes, que no estén mirando para un partido o para otro partido, que sean independientes, que sean capaces de ver lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en su país, y que sean capaces de reflejarlo con elegancia y con objetividad. Y sobre todo que miren a todas las fuentes, que no elijan solamente una fuente, que se inspiren, que pregunten, que miren en todos los lugares, en todas las partes, en todas las fuentes, para poder hacer ellos su propio relato. Digamos que ese sería mi consejo, y no me gusta dar consejos porque no. Oye, tenemos autoridad, estaban colocando micrófonos, hemos dicho esto y han parado, ¿no? Ya no hay ruido. Oye, Vicente, que es un placer estar contigo, ya lo sabes, y además lo digo, y como no te voy a pedir nada, te voy a pedir una beca. Para mí eres aparte de un amigo y un pariente. Si te parece, en la próxima entrevista te entrevisto yo a ti, porque tú eres una figura también que conoces mucho América Latina. De verdad que para mí eres y me gustaría entrevistarte a mí también. Y lo sabes, además siempre me ha impresionado tu objetividad y tu honestidad, pero sobre todo que es que no te has casado, o sea, que has dicho lo que hay que decir y no has estado por ningún... ¿Has visto, como te digo, no es verdad? No has estado dirigido por ningún sol. El sol que más calienta, no es tu caso. Mi sol, que es mi mujer, ese es el sol por eso lo he dicho. Ese es el sol que me inspira. Como una de las cosas que me encanta tuyas, que yo también la tengo un poco más negra que tú, es el humor. Yo te lo he hecho así, te lo he puesto en bandeja. Vicente, de verdad, un placer tenerte. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias.